Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Israel, las 10 tribus del norte, ya fueron llevadas por Asiria. Era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías 25:2. La cual habló por medio del profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Desde el año 13, atiendan esto, de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 23 años estaba predicando Jeremías y las burlaba. 23 años él venía predicando lo mismo. Arrepiéntanse de su mal camino, vuélvanse a Dios. Y antes de Jeremías, ¿cuántos profetas más Dios había levantado? Pero el pueblo no quiso oír. Dios en su misericordia, nuevamente 23 años. A este pobre siervo, que le llaman el profeta llorón, con lágrimas le testificaba y le decían, arrepiéntanse, va a venir el mal sobre ustedes, pero no quisieron oír. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad, decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. La palabra de Dios dice que estas cosas que le sucedieron a Israel están escritas allí para ejemplo nuestro, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Los israelitas no quisieron escuchar a los mensajeros de Dios. Los israelitas sirvieron a dioses ajenos, fueron en pos. Hoy, ustedes no se van a ir en pos de una estatua, ojalá, ¿verdad? No se van a ir en pos de algún ídolo, pero pueden ir en pos del sexo, de la droga, de lo que sea. Pueden ir en pos de cosas que no le agradan a Dios, que no sean su obra. Podemos estar teniendo la misma actitud de Esaú, menospreciar las cosas de Dios y servir a dioses ajenos. Pero no me habéis oído. Nadie le quería a Jeremías, era joven. No le querían escuchar. No me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuánto no habéis oído mis palabras? Ustedes están escuchando la prédica hoy. Y todos nosotros solemos escuchar prédicas y estudios. ¿Y qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? Cuando escuchamos no dejen de congregarse. Cuando escuchamos perdonen, no mientan, arrepiéntanse. ¿Qué hacemos con eso? Por cuanto no habéis oído mis palabras. Segunda de Crónicas 36:15. Agrega algo más. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. En vez de quererle a Jeremías, le odiaban. En vez de ayudarle a Jeremías, iban en contra de él. Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, le metían presos, le hacían sufrir y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice?
ya no hubo remedio. Miren lo que dice Hebreos 3:15 y atesoren. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ayer estuvimos en el club de matrimonio, escuchamos muchas cosas para los matrimonios. Y si es verdad lo que predicaron ayer, y yo hago caso omiso, y no solamente a eso, sino a todo lo que venimos estudiando hace 5 años acá en Ciudad del Este, y antes ustedes, por medio de otras personas que Dios utilizó, pero hoy por lo menos, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ellos lo hacían cada día. Vos, no endurezcas tu corazón. Ellos lo hacían cada día. Y lo hicieron por muchos años. Y realmente creyeron que no iba a pasar nada. Y dice Dios, he aquí que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones, ¿en dónde? En derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Cada palabra que cita acá se cumplió en ciertas naciones. Jeremías 25:10. Miren las consecuencias. Miren las consecuencias del juicio de Dios. Haré que desaparezca de ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Para trillar de lámpara. O sea, no va a haber alimentos, no va a haber grano para trillar. No va a haber para hacer pan. No va a haber aceite para la lámpara. Va a venir hambre. No se va a escuchar risa. Como cuando uno se casa, que todo es felicidad. Parte del juicio de Dios es que no va a haber gozo en tu vida. No va a haber gozo en tu casa. No va a haber paz. Y Dios va a hacer que escasee las cosas necesarias para que te arrepientas en su misericordia. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Se cumplió? Vayan a los libros de historia. Si no creen lo que digo, vayan y abran los libros de historia si no pasó. Si no creen lo que digo, vayan y abran los libros de historia si no pasó. Si Israel no estuvo en Babilonia 70 años, si no existió el imperio asirio, si no existió el imperio griego, si no existió el imperio romano. Cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para hasta hoy. Y hasta hoy Irak es así. En la zona donde estaba el palacio de Babilonia, no hay nada. Jeremías 25:17. Y acá viene la copa de ira de Dios para aquel entonces. En el Apocalipsis también va a ser parecido. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. A Jerusalén. El primer lugar donde le envió Jehová, dice, a Jerusalén. A Jerusalén. ¿Saben por dónde empezó el juicio? En lo más santo que había en la ciudad. Por los que trabajaban en la obra. Por los que le servían a Dios. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que somos nosotros, reyes y sacerdotes para con Dios. Le voy a estar mostrando lo que dice la Biblia y el alcance de esto. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio, en burla, en maldición. No va a pasar eso con nosotros hoy de esa manera. Pero tenemos que aplicar nuestras vidas, porque sí va a cesar el gozo. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a toda la mezcla de naciones, todos los reyes de la tierra, desde Uz, los reyes de Filistea, Ascalón, Gaza, Ecrón, el remanente de Asdoc, versículo 21, Edom. El juicio empezaba por Jacob y va a seguir también por Edom. A Moab, a los hijos de Amón también, versículo 22, a todos los reyes de Tiro, 25-29.
Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo como ciudad en la cual es invocado mi nombre. Y vosotros seréis absueltos, dice Dios. ¿Qué está diciendo Dios acá? Si yo voy a castigar a mi pueblo Israel y a los que me servían a mí, ¿cómo yo no voy a castigar la maldad de ustedes? Le está diciendo. Si empiezo el castigo por mi pueblo, pobre de ustedes, le está diciendo a aquellos que nunca sirvieron a Dios. Atiendan, porque es aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos, sobre todos los moradores de la tierra. Dios va a trastornar todos los reinos de aquel entonces, a todos los poderosos. Hasta Nabucodonosor le hace comer hierba con los animales, la soberbia. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. Porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Pero no vino el juicio hasta que Jerusalén llegó al colmo. Y miren lo que agrega después. Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez justo de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y el Nuevo Testamento, hermanos, en 1 Pedro 4:17 me dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso no hay gozo en nuestras casas. Por causa del pecado. Cesó la voz de alegría. Es por causa del pecado. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, gloria a Dios. ¿Verdad? Dios. ¿Verdad? Pero ¿cuál va a ser el fin de tu hijo, de tu hija, de tu pariente, de tu vecino que no conoce a Cristo? ¿Le deseas eso? Pobre de ellos que no conocen a Cristo. Y si el justo con dificultad se salva, y esto no habla de la pérdida de salvación, sino que con aflicciones nos salvamos, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ezequiel 9:6. Miren la orden que le da Dios a sus siervos. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero miren este paréntesis de gozo, de misericordia y de amor para con aquellos que eran íntegros en aquella época. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Comenzaréis por mi santuario. ¿Saben quién no murió ahí? Daniel y sus 3 amigos. Y Jeremías no murió ahí. Y otros más no murieron. El resto murió. ¿Se entiende lo que estamos hablando, verdad? Porque Dios puso señal. Es llamativo lo que dice. El cristiano fue sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Hasta la redención de la posesión adquirida. El juicio literal no va a pasar por nosotros, pero el juicio ya comenzó por nosotros. Dios juzga a su pueblo. Es necesario. La matanza debía empezar en el santuario, para que todos vean y sepan que el Señor odia el pecado en forma suma en los que están más cerca de Él. Y saben que suma en los que están más cerca de Él. Y saben que todos nosotros nos acercamos al Monte Santo. Al lugar santísimo tenemos acceso. 25:3. Y dirás los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, atiendan, ya vino el problema. Ya le mataron a la gente, ya hicieron desastre, destruyeron todo lo que había. El templo fue destruido. Oí palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ¡ea bien! Cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. En ese mismo tono le va a juzgar a Edom. Ya pasaron las cosas, porque vino juicio para Edom, para Damasco, para todas las tierras.
solamente que cada una tenía una fecha. Judá fue destruida, el templo también. Se hicieron desastres, también se hicieron desastres. Y Amón, los hijos de Amón, celebraban que se destruyó el templo. Celebraban que una persona, que ellos habían caído. Y ahora le toca el turno a Edom. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá. Ya fue destruida Judá. Nabucodonosor le estaba destrozando, estaba incendiando todo lo que había. Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos siglos pasaron? La misma actitud que Esaú. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres que caerán a espada. Dios le iba a juzgar a ellos, pero ellos agravaron acá el tema. Ezequiel, vamos a otro lado. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. ¿Quién era Seir? Edom. Y profetiza contra él. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Miren lo que agrega. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, por no perdonar. Vamos a aplicar bien esto al enojo, al perdón, a la relación de hermanos. Hermanos de la carne y hermanos espirituales. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. En el tiempo extremadamente malo. Es cuando te tenía que dar misericordia a tu hermano. Cuando le estaban matando toda la gente y se estaba destruyendo todo. ¿Cómo no tuviste misericordia, monte de Seir? En el tiempo extremadamente malo. Cuando una persona no se conmueve, no importa cuán vil pecador sea el otro. Cuando una persona no se conmueve por lo que le pasa a otra, cuando está pasando mal, esa persona está en el colmo de su maldad, de la dureza de su corazón. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Porque la sangre no aborreciste, sangre te va a perseguir. Y convertirá al monte de Seir en desierto y soledad. Cortaré de él al que vaya y al que venga. Llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles, en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo pondré en asolamiento perpetuo. Vayan a averiguar quién vive allá, por favor. Nadie. Lugar turístico de roca. Tus ciudades nunca más se restaurarán. La palabra de Dios. ¿Y qué dice? Sabréis que yo soy Jehová. Cuando vean Petra, cuando hablen de Petra, acuérdense de la palabra de Dios. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías. Atiendan lo que estaba pensando Edom. Estaba mirando la destrucción de su hermano y él estaba pensando en robarle, la destruyendo. Claro, porque él estaba bien, pues. Estaba aliado con esas naciones que le estaban destruyendo. Ahora es mi oportunidad. Al fin lo que tanto quise, voy a tener. Voy a tener la tierra de Israel. Y se gozaba por la destrucción de sus hermanos. La avaricia, orgullo, avaricia, homicidio, rencor, falta de perdón, etc. Cuando se muera voy a tomar sus posesiones. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira. Y acá viene otra cosa. Dios nos mide conforme a lo que nosotros hacemos. Con la misma medida nos juzga. Mira lo que dice. Yo haré conforme a tu ira, conforme a tu celo con que procediste.
a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Amós 1:11, otro profeta. Así ha dicho Jehová, y acá viene un resumen. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto, no va a haber apelación por su castigo. No revocaré su castigo. Nadie ore, nadie diga, no hay vuelta atrás. El juicio está decretado y se va a cumplir. Punto 1. Pueden abrir sus Biblias, solamente que yo le puse punto 1, 2, 3 y 4. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. No tuvo compasión. Y en su furor le ha robado siempre. Pueden leer toda la historia, no tenemos tiempo nosotros para leer. ¿Y qué dice el cuarto? Perpetuamente ha guardado rencor. Controlen sus Biblias y dice así. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto, no voy a revocar su castigo. Porque persiguió a su hermano. No tuvo afecto natural, no tuvo compasión de él. En su furor le robó. Y porque le guardó rencor y no le perdonó. ¿Cuánto tiempo Dios le dio? Es terrible el corazón humano hasta dónde puede llegar. Salmo 137:7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Ellos festejaban y le alentaban al enemigo que le estaba destruyendo a sus hermanos. Jerusalén ha sido invadida por extranjeros. Sus habitantes están huyendo de la ciudad, con sus hijos en mano, dejándole a sus familiares quizás todos muertos, embarazadas, destruidas, desastre, huyendo con sangre quizás. Estaban yendo por cualquier lado para esconderse. ¿Qué lugar mejor para que Edom que esconderse? Díganme. Entre las cavernas. Sin embargo, Edom se une a los invasores. En vez de ayudarle, se une a los invasores. El único lugar donde podían esconderle, donde iban a estar seguros. Dice que le entregaban a los israelitas y le mostraban dónde estaban escondidos. Edom se une a aquellos invasores en el saqueo general. Ellos también empiezan a despojar. Ellos le entregan a la muerte a sus hermanos. Y ya saben cuál era el pensamiento de su corazón. Me voy a quedar con su tierra. Israel y Judá están en la cautividad. Edom se siente, me va a quitar de aquí. Tengo el respaldo de las naciones que destruyeron todo. Ahora yo vivo seguro. El profeta anuncia que va a ser arruinado por sus antiguos enemigos. Sus aliados le van a destruir. La destrucción total de Edom por su maldad hacia su hermano Jacob. Y ahí viene el libro de Abdías. Un solo capítulo, que si no tenemos el contexto, va a pasar por largo. Un solo capítulo tiene. Abdías capítulo 1, versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. Escuchen, hemos oído el pregón de Jehová. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Quién era? Los profetas. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Los profetas. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Versículo 3. La raíz de sus males. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tenemos que aplicar necesariamente al plano personal. ¿Podemos nosotros ser semejantes a Edom? ¿Estamos seguros en nuestra fortaleza? Con nuestros ingresos, con nuestra casa, con nuestra salud, con nuestra juventud,
con tus estudios, con tu trabajo, no importa con qué sea. ¿Estás seguro en eso, en tu fortaleza, en tu ciudad fortalecer porque Dios va a quitar? Podría ser que haya soberbia en nuestros corazones y digamos, yo a Dios no le voy a obedecer. Yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy libre para pecar. Como dicen las personas que abortan. Mi cuerpo, dicen. Yo hago lo que quiero. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y te confiabas en los pactos que tenían. Y encima, ¿quién me va a derribar? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de allí te voy a derribar, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo hace un rebusco? Le bastase, si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Y después dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Ellos pensaban que nadie iba a entrar ahí. Hasta el polvo de Edom llevaron los enemigos. Fueron totalmente aniquilados y destruidos. Un remanente había quedado. Pero yo quiero dejar esto para el próximo culto. El orgullo. Principal pecado de Edom. El culto siguiente, el domingo, con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo el orgullo. Para estudiar sobre el orgullo, vamos a estudiar al padre del orgullo. Se llama Satanás. Pero él da mayor gracia, dice Santiago 4:6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. Esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los que obedecen la palabra de Dios. Es el humilde. Nabucodonosor invadió a Edom en el año 586 a.C. Posteriormente los nabateos arrojaron a los edomitas de su territorio. A ellos se le llamó, o se le llama, o se le conoce incluso hasta el día de hoy como Idumea. En tiempos de los macabeos y de los romanos, 126 a.C., los idumeos sufrieron una derrota aplastante en manos de Judas Macabeo. Según Josefo, luego Juan Hircano subyugó a todos los idumeos, permitiéndoles la vida y permanecer en el país a condición que se sujeten a la circuncisión y que guarden la ley judía. En lugar de abandonar el país, los idumeos cumplieron estas condiciones, se quedaron allí. Eso está en Antigüedades de Judías, libro 13, capítulo 4, sección 1 de Flavio Josefo. ¿Sabían que Herodes el Grande era descendiente de Esaú? El que quiso matar, o el que mató a matar a todos los niños. Él era idumeo. Esaú menospreció la gracia de Dios. Jacob, aunque con pecados de por medio, buscó lo espiritual. Atesoró y actuó en pos de la obra de Dios en el mundo. Nosotros no somos perfectos. Nosotros cometemos pecados. No le vamos a llamar errores. Pecados cometemos. El que es realmente creyente va a ser humilde y va a reconocer. Y si algunos de ustedes se dan cuenta que menosprecian la obra de Dios, arrepiéntanse ahora que hay tiempo. Si ustedes menguaron en la parte espiritual, dejaron de ofrendar recto delante de Dios, hoy pueden arrepentirse. Hay todavía tiempo. Vuélvanse de sus malos caminos si están caminando mal. Dejen de mentir, dejen de odiar, dejen de pelearse, dejen de obedecer a lo malo, sigan la paz, vayan en pos de Dios. Dice Juan 2:17, el mundo pasa, todo aquello por lo cual luchás tanto y luchamos tanto pasa, y también pasan sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregunto algo, ¿la descendencia de Jacob está todavía?
¿Está Israel todavía? ¿Verdad que sí está? Y sabemos que Dios tiene un plan con Israel. Israel sobrenatural. Dios tiene un plan con Israel. Israel sobrenaturalmente. Fue guardado por Dios siempre. ¿Cuántas veces le quisieron hacer desaparecer hasta el día de hoy? Y sabemos que no va a pasar eso. Jacob buscó lo espiritual. ¿En pos de qué andan ustedes? ¿Qué es lo que le atrae a ustedes? ¿Qué le motiva para vivir día a día? ¿En qué invierten su energía? En el año 70, después de Cristo, los edomitas, asimilados completamente por el Imperio Romano, desaparecieron de la historia. Hoy no existe el pueblo de Edom. Hoy no existen. Dios hizo desaparecer esa nación de la tierra. Nadie habita más su tierra. Ellos tienen la misma cosa que Esaú. El menosprecio de las gracias es directamente proporcional. Cuanto más mengues en la obra de Dios, vas a crecer en el mundo. Y así también tus problemas van a crecer. Y tu falta de felicidad. Cuando nosotros menospreciamos a Dios, cavamos solamente tumba de aflicción para nosotros. No importa cuál sea el pecado en que estés. Menosprecio es menosprecio. Siempre la obra de Dios sufre. Sufre por creyentes, infieles, porque estamos tan ocupados en nuestras cosas. Y justamente estar ocupados tanto en nuestras cosas nos llevan a esos males. Yo hablo de mí. Cada uno de ustedes se pueden examinar, porque Dios me habla a mí. Y me habla fuertemente por medio de su palabra. Vida. Cada uno sabe su situación delante de Dios. Y cada uno puede analizar su vida. Si está menospreciando las cosas de Dios. Y hace va ahí las cosas así, vamos a cumplir así nomás. Pero en su casa miente, roba, adultera, fornica. Incluso guarda odio, rencor. Miren lo que dice Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, suplantador, engañador, pero Dios le llamó príncipe. Nosotros, ¿qué éramos sin Cristo? Lo mismo que los demás, pero hoy nos llamamos hijos de Dios. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé, y te dije, y no te deseché. No temas. ¿Esta es promesa para nosotros o no? ¿Dios nos escogió a nosotros por gracia, sí o no? No temas porque yo estoy contigo. Miren lo que agrega después. No temas y después dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, que te doy nuevas fuerzas y que te levanto igual. Y a pesar de lo que vos sos, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque, agregamos un paréntesis, tengan que ser afligidos con diferentes pruebas. No podemos quitar esa parte, ¿verdad que sí? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Se cumplió en la historia, se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Edom dejó de ser? Babilonia dejó de ser. Dios cumplió todo lo que se propuso. Y nosotros somos llamados hijos de Dios y no siervos de Dios. Él nos escogió y no nosotros a Él. Él nos va a sustentar, Él nos va a amparar. Y por más que tengamos que ser afligidos, el gozo va a volver. Tenemos que esperar. Y estamos a un paso allí, a una oración del perdón, a una oración de la restauración, a una oración.